Profe, esta es la exposición de La Bella y la Bestia de Mario Heller. Los integrantes del grupo somos Daniel Ance, Javier Aquino, Lourdes Ruiz Amarilla y yo, Marcela Fernández. Mario Heller comienza su relato comparando la versión de dibujos animados de La Bella y la Bestia, nada menos que a la ciencia como bella al describirla como pura, íntegra, sensata, y la bestia con el poder ocupado únicamente en su conservación y crecimiento. Al poder le interesa la ciencia porque sus resultados y productos en algunos casos pueden dar más poder, pero la ciencia por su propia naturaleza es crítica y si el poder se siente cuestionado busca imponerse de diversas maneras. Antiguamente, en la Grecia clásica, se denominaba la ciencia como el saber por el saber mismo, ya que se consideraba que el saber era patrimonio de una minoría. Se decía que eran aquellos que tenían tiempo libre y podían dedicarse al conocer, a leer. Ellos eran aquellos que no tenían necesidades, que no eran esclavos. Bajo esas circunstancias, inventaron la definición de ciencia en griego, episteme. Cuando hoy hablamos de ciencia moderna, nos referimos a un cambio totalmente radical que al de aquella época. Cuando Bacon dice que el saber es poder, se refiere a que la ciencia es un saber que al mismo tiempo es poder. La ciencia moderna hoy no se representa como era el saber de los griegos, ni que busca leyes, ya que las leyes otorgan poder. Aristóteles sostenía que las causas con razones verdaderas eran el saber. Esta caracterización se aplica a la ciencia moderna y actual. La diferencia entre ambas es que la ciencia moderna busca hallar las causas en las leyes que regulan los fenómenos. Las leyes científicas han afirmado y han demostrado que gracias a ellas, con su verdad inmaculada y en su noble perseverancia, siguen descubriendo tinieblas y horizontes para plasmar en la realidad con hechos, descubrimientos y muchos más saberes que tienen poder, no solo para pensar en un posible, sino en una realidad concreta. Podemos decir que el tipo de saber de la ciencia moderna es el que hace realidad la frase de Bacon: el saber es poder, porque el conocimiento científico, en su capacidad de predicción, permite que dominemos a nuestra voluntad los fenómenos. Soy el alumno Daniel Ance y voy a continuar. Para los griegos, la ciencia es un saber independiente mucho más valioso que la técnica. La técnica en griego, es un hacer que supone un saber transmitido de generación en generación y que va mejorando por las innovaciones de los artesanos más capaces. En cambio, con la ciencia moderna, el saber científico se prolonga en técnica. El resultado es nuestra tecnología actual. En el siglo XVIII, la Ilustración expone que en la modernidad la naturaleza será dominada por la ciencia y la tecnología. Cuando se habla de Ilustración, se la piensa como una etapa determinada de la historia moderna. Las ideas formuladas por la Ilustración aún continúan vigentes en nuestra actualidad. ¿Qué pensaban los ilustrados? Los ilustrados pensaban que la ciencia era un producto de la razón humana y la razón era la capacidad del hombre que le permite sobrevivir en la naturaleza. Voy a mencionar el mito de Prometeo. Él es quien le roba la técnica y el fuego a los dioses para poder entregársela a los hombres que se encontraban desprotegidos. La técnica y el fuego simbolizan la razón y el saber. La Ilustración entiende que la razón humana es la encargada de solucionar los problemas de los hombres para que puedan sobrevivir en un mundo hostil. La ciencia, como producto de la razón, suministra el saber que permite dominar la naturaleza y controlar las relaciones sociales para que la humanidad exista, se desarrolle y se perfeccione. De esta manera, los productos científicos van a evitar los desastres naturales, van a proteger al hombre, van a prevenir las enfermedades, van a incluso armonizar la convivencia de las personas. Entonces la ciencia no es un saber desinteresado desarrollado por sí mismo, sin ninguna otra intención. La ciencia moderna tiene como finalidad recrear un mundo que está al servicio del hombre. La ciencia moderna es el tipo de saber que encaja con la Ilustración desde nuestra perspectiva actual.
El proyecto ilustrado ha tenido éxito, pero a media. No podemos negar los beneficios obtenidos gracias a los desarrollos científico-tecnológicos. Tampoco podemos negar los perjuicios. La supervivencia de la especie humana, que es el objetivo prioritario, hoy se encuentra amenazada. Analizado la explicación del Daniel, yo Javier Aquino, explicaré esta manera. Los productos de la ciencia no es buena ni mala, es la utilización de esos productos lo que resulta buena o mala. La utilización es responsabilidad de los que tienen poder político y económico. La ciencia, en tanto proporciona las leyes y desarrollan mediante la tecnología la forma de su aplicación para el dominio de la naturaleza, está suministrado los medios de instrumentos para la concreción de fines. Pero estos fines no son científicos, son propuestos por la sociedad y en especial por los factores de poderes de la sociedad, por la bestia. El estudio de los genes brinda leyes de la vida. Estas leyes dan una información, incluye en el modo de manipular los genes, puede ser utilizada puede ser utilizada para crear enfermedades congénitas o bien para crear una raza superior. Los productos de los científicos se utilizan para fines del poder, son fines de la bestia, pero no son de la ley. De esta manera se procura que la ciencia conserva sus características asépticas e incontaminadas, pese a haber nacido insignada por la consigna que el saber es poder. ¿De dónde puede obtener esos recursos de la ciencia? Obviamente dentro de la sociedad, lo que quiere decir en el mercado, pero este funciona a través de la oferta y la demanda, análisis de la oferta y la demanda. Ahora, pasaré a mi compañera Lourdes. Teniendo en cuenta lo que dijo Javier, nosotros tenemos que ver la ciencia como una actividad científica, la cual es la búsqueda desinteresada del saber. Se desenvuelve en la sociedad y participa del mercado como cualquier otra empresa productiva. Esta ciencia se transforma en una empresa, se dedica a elaborar productos vendibles, satisface las necesidades de este en el mercado, el mismo debe existir y crecer, lograr inversiones para las distintas etapas de producción teniendo en cuenta la competitividad. En esto tenemos que tener en cuenta las perspectivas de la empresa científica, nos muestra a la bella, nos compara a la bella de dos maneras. La bella no como una mujer bella y tonta, sin más poder real que el amor al conocimiento, sino todo lo contrario. Nos dice que es una mujer inteligente, práctica, cuyo poder de seducción proviene de su capacidad de intercambio con la bestia. Hace valorar sus atributos. Como una conclusión, sabemos que la ciencia es poder. La bella se desenvuelve en relación con la bestia, con el poder. Esto nos permite definir proyectos y las políticas de investigación científica de una sociedad y se forja los productos que impactan en la sociedad. Esto permite interactuar con el poder y estar al servicio del poder. Por lo tanto, decimos que la bella y la bestia se parecen por lo tanto, decimos que la bella y la bestia se parecen a un matrimonio, que poseen responsabilidades compartidas y debería existir una madurez entre ambos para poder tener la capacidad de afrontar los conflictos y las consecuencias de la convivencia.